Dr. Serge Reynaud de la Ferrière, El libro blanco, Aum. Capítulo 1. La nueva era. Estamos en una nueva era y asistimos a los albores de la completa transformación del mundo, principiando por nosotros mismos, a fin de obtener una nueva humanidad en donde la armonía y la paz reinen por completo, para poder alcanzar el objetivo de nuestra existencia sobre la Tierra y el de la Tierra misma. La era del Aquarius nos brinda esa oportunidad, después de largas y penosas experiencias que hemos sufrido a través del fatigoso camino que hasta hoy hemos seguido. Basta ya de divisiones y pugnas de las diferentes sectas políticas y religiosas que se disputan la supremacía, impidiendo así la comprensión, el entendimiento y finalmente la fraternidad entre toda la familia humana. Gracias a la entrada en la edad del Acuador, signo del Acuario, su fusión es ya un acontecimiento inevitable que obedece a la renovación del pensamiento universal, circulando en el fondo de todas las conciencias. Esta es la misión que actúa como vehículo público de la augusta Gran Fraternidad Universal, institución milenaria tan antigua como lo es el mundo, pero que actúa públicamente en las épocas positivas, permaneciendo oculta durante las negativas. En todos los países son muchos los seres humanos que sienten ser ciudadanos del mundo. Invitamos a realizar esta verdad. Eliminemos por completo las barreras que se oponen a la unificación, como son los prejuicios de razas, de credos, de pueblos, etc. Enviados especiales, altos dignatarios, instructores, hasta los más modestos misioneros de la Gran Fraternidad Universal, todos servidores impersonales, viajan por el mundo trabajando intensamente por el acercamiento y la iluminación de los seres humanos, llevando el mensaje de la síntesis universal y cósmica, que a través del arte, la ciencia, la filosofía y la técnica nos aproxima a descifrar el enigma de la existencia, ennobleciendo nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, elevando nuestras conciencias y dignificando nuestras conductas para distribuir más equitativamente la sustancia abundante de la vida y de la tierra. A través de los años, en diferentes épocas y países, aparecían mensajeros que recordaban al mundo la gran lección de moral eterna. Surgían movimientos que tenían la función de conservar, con la ayuda de algunos símbolos, la semilla ancestral de la tradición iniciática, pero con el tiempo se fue perdiendo la comprensión del significado, al mismo tiempo que se destruía el contacto con la fuente original, produciéndose casi siempre la deformación de la verdad, dando como resultado este caos que presenciamos y a cuyo fin asistimos. Por tal razón, al comienzo de la época acuariana, el organismo director de los destinos espirituales del planeta, la Agartha, entra en plena actividad, organizando la vanguardia de la nueva era. La comunidad acuariana o Shanga, cuya población aumenta con aquellos que emanando de las filas de la Gran Fraternidad Universal, después de prepararse en su interior, van por el mundo con su mensaje de paz, llevando en su vida el ejemplo del nuevo hombre que ya se gesta en el seno de la humanidad, estimulando a quienes se encuentran a su paso a realizar en sí mismos el símbolo que ellos van viviendo. La Agartha ha reconocido ya la presencia sobre la Tierra del enviado especial, del instructor mundial, el avatar, como le llaman los hindúes, el gran educador o didacta universal, quien viene como divina emanación, el Maitreya, según los budistas, en fin, el supremo regente, el maestre. Con el advenimiento de los maestros de sabiduría tradicional, asistimos también a la reapertura de las escuelas iniciáticas que por 2000 años estuvieron cerradas para el mundo. A estos colegios de iniciación real pueden entrar todos los seres humanos sin distinción de edad, sexo, raza, credo, etc. Solamente se necesita quererlo. Todos los que quieran hallar un verdadero alivio a los tormentos de su alma y tengan una gran sed de saber. Es necesaria una nueva orientación para la ciencia, despojándola de una especie de fanatismo que limita la profundidad de su visión, dando lugar a obscuridades que impiden el paso a la luz y a concepciones filosóficas. El arte, perdido en un caos de ideas, debe recuperar el sentido que lleva en su esencia, dar el mensaje que penetre
a lo más profundo del ser para identificarse con el universo. Las religiones, ramas desprendidas de la única religión, tienen que volver al tronco, reconociendo su unidad esencial, estudiándose unas con otras, para ver que en el fondo las diferencias aparentes no eran sino el ropaje externo con el que cada una cobija el mismo contenido. La enseñanza debe dejar de ser un mero aprendizaje de diversas materias para ganar dinero, dejando lugar a una verdadera educación, donde la conciencia plena tenga su desenvolvimiento, no una simple memorización teórica, sino una comprensión cabal del universo, donde el hombre se vea claramente en el lugar en que se encuentra. No una vaga percepción ilusoria de la vida, sino la realización completa de sí mismo. La Gran Fraternidad Universal, cumpliendo plenamente con todos los preceptos legales, está jurídicamente registrada en más de 30 países de los 5 continentes. Al ser reconocida su constructiva labor realizadora de los más nobles ideales humanos, fue inscrita en el registro de la UNESCO, en su sección número 2, capítulo 3, en París, el 15 de septiembre de 1954. Los ashrams, centros de superación física y espiritual, donde los humanos aprenden a vivir en armonía con las leyes naturales, son una de las tareas y realizaciones logradas, pero aún faltan muchos más. Mientras mayor sea el número de ashrams que se funden en cada país, más crecerá el núcleo de los que trabajan por la armonía y la verdadera paz del mundo, y más posibilidades habrá de enviar misioneros que enrumben a la humanidad por el sendero de la verdadera espiritualidad. Colonias naturistas, santuarios universales, etc., todos los medios que la ley suprema ha dado a los humanos son puestos en práctica por la Gran Fraternidad Universal, para lograr que lleguemos a realizar plenamente nuestro papel de existir sobre la Tierra. Muchos servicios sociales son efectuados y necesitan aumentarse. Todo aquello que contribuya a hacer sentir a las víctimas de nuestro absurdo e injusto estado social que aún hay amor en la tierra y que existen prójimos que los reconocen como hermanos. Esforzarse hasta el ínfimo impulso de energía por lograr el aumento de este reconocimiento en todos y cada uno de los habitantes de la tierra es la misión del vehículo público de la GFU, Gran Fraternidad Universal. Hasta que todos estemos entrelazados en una cadena universal de paz y comprensión, no descansará ninguno de los servidores presentes y todos los que en el transcurso se sumen hasta la consumación de los fines anhelados. Altruistas, filántropos, libres pensadores, idealistas, benefactores, artistas, científicos, filósofos, creyentes y no creyentes, educadores, maestros, constructores libres, todos los que anhelan y trabajan por un mundo mejor. Esperamos su colaboración, tal es que unifiquemos nuestros esfuerzos, coordinándolos con el centro, con el eje directriz milenario del destino espiritual del planeta, la augusta Gran Fraternidad Universal. Capítulo 2. Citas del maestro Kuthumi. Se conoce el trabajo del avatar por su permanencia, porque crea una era nueva, suscita un renacimiento espiritual y resuelve los problemas humanos más imperativos. Hay que concentrar la atención sobre palabras tales como Cristo, Buda, conciencia cósmica y esencia universal. Establecer paralelos entre las significaciones espirituales muy por encima de todas las caprichosas y frágiles conveniencias históricas, de todas las trampas teológicas e interpretaciones metapsíquicas, fantasías místicas e intereses sectarios, y dar un sentido uniforme a estos vocablos. Los Budas, los Cristos, los Tirthankaras, los legisladores, los guías cósmicos aparecen de cuando en cuando, pero la Agartha permanece. Cada uno y todos vienen y obran a través de la Gran Fraternidad Blanca Universal y su consejo director, la Agartha. Hasta los avatares trabajan por este vehículo para las fuerzas superiores del universo, y poco nos importa saber cómo llamamos el Dhamma o iniciación espiritual, esotéricamente hablando.
Exotéricamente, apenas si se ha oído hablar de tales valores espirituales trascendentales, no puede existir más que una diksha bajo todas las latitudes geográficas, porque es una síntesis de las dinámicas espirituales, dependiendo solamente de los paralelos morales o grado de la conciencia despierta, exclusivamente. Esto no debería seducir en modo alguno a los sustentadores y promotores de ortodoxias en pleno florecimiento, y no conviene tampoco a los maestros cerrados dentro de ellos mismos o a los llamados directores del mundo, porque mientras ellos se atribuyen ideales de orden y de justicia, de paz y de amor, obran de una manera diametralmente opuesta a los objetivos que enorgullecen a esos espantosos demonios y dictadores totalitarios. Una seria apreciación de los aspectos más profundos de la filosofía búdica nos revela, además, que el transcurso del perfeccionamiento de un individuo no es un asunto simple. Echemos una ojeada inquisidora sobre los paramitas, virtudes o perfecciones, y las sanyojanas, trabas o limitaciones, y veremos cuán profundamente nuestro sistema moral está arraigado en el mecanismo de fuerzas vitales. Paramitas: don de limosnas, rectitud, rechazo de las ilusiones y pasiones, sagacidad, esfuerzos nobles, indulgencia, sinceridad y lealtad, resolución, caridad y serenidad. Sanyojanas: ilusión de sí mismo por metafísicas e hipocresías, dudas y miedo, dependencias de ritos y fantasías, sensualismo, odio, materialismo, deseo de vida paradisiaca y metafísica apasionada, orgullo, rigidez y egocentrismo, ignorancia. Capítulo 3. Declaraciones del Mahachohan. El pueblo debe ser libre de escoger hasta la clase de miseria, de suicidio o de ignorancia que prefiere, y si su debilidad manda o provee a una especie de indignidad, de insolencia o de violencia y de agresividad, este derecho kármico debe serle aún garantizado. Sin embargo, debemos tener también la prudencia y el poder para protegernos de toda amenaza contra nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra felicidad o nuestra iluminación. No disputemos con los demás bajo el pretexto de que no piensan como nosotros. Cada uno es libre de vivir como quiera mientras no invade el mismo derecho a los demás. Se recomienda muy específicamente este concepto a los críticos que quisieran dividir el mundo en sectores raciales y geográficos, a los cuales adjudican diferentes creencias religiosas sobre la base de derechos tradicionales. Querrían también triturar la conciencia humana como trituran los átomos para hacer artificialmente explosiones catastróficas con el solo propósito de satisfacer su pasión de autoridad, de destrucción y su complejo de superioridad. Las sectas y los grupos pueden obstinarse en sus propias divergencias de hegemonía. Esto no nos preocupa en absoluto, además no estamos por lo uno ni por lo otro en particular, ni por sus planes absurdos, que conste una vez más que permanecemos al margen de sus enjuagues. Uno de los puntos principales que conviene aclarar es que la Agartha toma ahora parte activa de los asuntos humanos, como nunca lo hizo hasta el presente, por temor a que los hombres se complazcan en otros accesos fraticidas y se vean privados de su derecho de vivir más sobre esta tierra. Esto es la razón de las nuevas enseñanzas espirituales que van a ser dadas por los jefes iluminados de la gran fraternidad universal. Meditad en Karuna y preparaos a actuar de acuerdo con el avatar de la nueva era. Y poned a un lado los problemas que enturbian y las ilusiones que engañan. Concentraos en el pensamiento de entrar en la nueva era y participad en los esfuerzos que marcan el Buddhagama de este gran acontecimiento de la historia. El Supremo Consejo de los Iluminadores del Mundo, cuerpo de bodhisattvas y de los gloriosos Avalokiteshvara y santo vehículo del avatar Maitreya, servido por los devas y jinas y los moradores celestes, asistidos por todos los arhats, los ungidos y los instructores desinteresados, entran ahora en acción por primera vez desde milenios bajo la dirección y la protección de Maitreyena Mandala. Pueden los hermanos más avanzados de la Shanga desarrollar la conciencia necesaria para llegar a ser servidores del mundo, según el modelo supremamente bueno y generoso de la dinámica espiritual de la nueva era, para beneficio del mundo y para responder a las necesidades de la humanidad.
El trágico balance de la Segunda Guerra Mundial en este siglo cristiano, tan jactado de adelanto social, de progreso científico y de absolutismos políticos, es, según las estadísticas oficiales, 14.050.000 muertos, 11 millones de soldados inválidos, 9 millones de civiles asesinados y 10 millones de desplazados por la guerra. Por lo menos 3 países han perdido su independencia y otros 8 han sido convertidos en satélites, esferas de poderes más grandes. La economía del mundo entero se encuentra arruinada y la moral derribada. El costo de este acceso de la barbarie, de estúpida tragedia de la civilización materialista, llega a decenas de miles de millones de dólares, suma que hubiera bastado para asegurar el bienestar de la humanidad, tanto en lo educativo como económicamente. Pero las guerras y los totalitarismos materialistas y religiosos lo han hecho imposible. Hoy día, bastante tiempo ha pasado desde el final de las hostilidades y sin embargo no quedan menos de 20 millones de hombres bajo las armas, lo que cuesta más de 10.000 millones de dólares anualmente y que según parece es una necesidad absoluta para calmar la conciencia de las naciones soberanas modernas. Una de las potencias gastó en años anteriores cerca de 14.000 millones de dólares para mejorar su armamento, y otra confesaba en 1947 un gasto de 12.000 millones. Estos enormes costos de la independencia y del orgullo nacional deberían de tener mejor aplicación a condición de que los pueblos fueran más propensos a respetarse mutuamente y a obrar conforme a los ideales religiosos y sociales de los que se jactan. Sufren, posiblemente, de demasiada civilización. Aún no saben lo bello y sano que es ser ciudadanos del universo, libres, honrados, de corazón puro y de noble espíritu. Es pues de extrañar que busquemos valores más eternos e invoquemos los poderes cósmicos para que nos asistan. Las gentes afuera de la Shanga pagan un terrible tributo de vidas, de destrucciones nocivas y fuerzas económicas para asegurar su orgullo y sus prejuicios y para tener el derecho de llamarse soberano, absoluto, libre y salvado, mientras que en realidad ahondan sus desgarradores problemas y aceleran su propia ruina, sufren las consecuencias de su propio criterio erróneo, de sus mentiras y su única esperanza de éxito reposa sobre nuevas guerras, luchas civiles y odio internacional. ¿Son estos los beneficios de la civilización occidental? Existen 5 clases de conciencia a las cuales debemos y podemos llegar. De hecho, constituyen una sola categoría de conciencia, pero difieren en intensidad o capacidad. Rupa es la forma o conciencia de impresión. Vedana es nuestro sentimiento o conciencia de sensación. Samgna es nuestra capacidad de ideación o conciencia de diferenciación. Samakarsh es nuestra síntesis volitiva y capacidad mental o conciencia que nos permite disponer del coeficiente mental y de la intuición por deducción abstracta y apreciación no analítica. Vijnana, la conciencia activa y concepto potencial, lo supramental, está distintamente indicado en el canon Pali, que es el skandha o resultante de una parte del karma que continúa existiendo después de la muerte y que entra en el seno de la madre para el nuevo renacimiento, y es este el denominador común de la personalidad que está resumido en la forma o capacidad de potencialidad, formando el mecanismo creador de las gentes y la transmisión de los hechos biológicos, de la misma manera que las cualidades condicionan la formación de karma y en consecuencia el proceso completo del sostén y de la prolongación de la vida. Estas 5 clases de conciencias reunidas forman nuestro ser y las evoluciones de nuestra vida están determinadas y condicionadas por ellas, las controlemos o no. El mérito de Dhamma es precisamente el trabajar sobre las posibilidades de los skandhas que se encuentran en toda condición de vida. Lo que es triste en la vida es que la mayor parte de las gentes ignoran todo de ella y de cómo es concebida y desarrollada. Debemos saber primeramente que la realidad es toda ella, tattvas, toda ella principio de vida. Estos tattvas se combinan al compás de las gunas, sattva, rajas, tama, y aparecen entonces como dharmas, o funciones de las que conocemos de primera mano 58 tipos diferentes de términos psicológicos, 4 smrti upasthanani, 4 samyak prahanani,
4 Rudipada, 5 Undriyana, 5 Balani, 7 Bodhi Angani, noble sendero úctuple del Arriya, 10 Paramitas, perfecciones a alcanzar por el desarrollo personal, 10 Bhumis, estados progresivos de conciencia espiritual que conducen a la obtención de la condición espiritual de Pratyaksha Buda o Cristo, que es el estado más elevado de yoga sobre los planos terrestres. A esta misma categoría pertenecen Guru Nanak, Abraham, Quetzalcóatl, Rama, Krishna, Mahoma, entre otros.